Buenas, les saluda González Franco Heriberto Joan, su profesor de Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de revolución industrial, ¿sí? Para ello vamos a abarcar tres aspectos que siempre deben de considerar al momento de estudiar cualquier hecho histórico. En primera instancia tenemos lo que es el contexto, ¿sí? El contexto histórico, es decir, dónde se desarrolló este acontecimiento y a qué cronología está relacionado. En primera instancia tenemos una palabra clave que son los cambios y pérdidas de privilegios, ¿sí? En el siglo XVIII es testigo de grandes inventos que revolucionaron el mundo. Surgió en este siglo el llamado maquinismo o revolución industrial. El hecho de que grandes máquinas pasaran a desplazar la mano del hombre para aumentar considerablemente la producción constituyó el punto de partida de la industrialización moderna, de la agilización del comercio internacional y del capitalismo dominador del proletariado o de la clase obrera. Al mediar el siglo XVIII, aproximadamente desde 1750 en adelante, Europa vive momentos estelares, gracias a los avances en la tecnología. Sin embargo, no era fácil adaptarse a los cambios que se ofrecían en los nuevos tiempos. La mentalidad de muchos de la época no podía concebir la realidad del progreso científico y cultural, porque eso significaba abandonar el pasado y en consecuencia perder los privilegios de que habían disfrutado. Consideraban los enemigos de la transformación que ésta iba contra los dogmas de la Iglesia Católica. Los que ocupaban los cambios, por el contrario, se sentían libres de la esclavitud, observaban el progreso como un signo positivo que los insertaba en un nuevo mundo político y un nuevo escenario social, en el que la clase obrera industrial desempeñaba un papel de primer orden. Ok, ahora entre los grandes inventos. Dice, ¿qué se inventó que pudiera tener en esa época efecto tan eficaz en el desarrollo industrial? Bueno, en primera instancia tenemos varios. Tenemos la máquina sembradora en 1701, la máquina de vapor en 1712, el cronómetro en 1735, la trilladora en 1732, la máquina de hilar en 1768, el telar automático en 1787, la desmontadora de algodón en 1793 y por último la locomotora en 1804, entre otros. Con la utilización de estos nuevos elementos se eliminaba mucho mano de obra, se abarataban los costos de producción y se reducía el tiempo de trabajo. La revolución industrial comienza en Inglaterra, ¿sí? Hubo una especie de locura colectiva que sorprendió a todos, hasta los mismos ingleses, al ver que su país se estaba conmoviendo con rapidez y violencia inusitadas. Un proceso que en Francia se inicia en la primera treintena del siglo XIX, hacia 1832. En el territorio alemán, este maquinismo, digamos que se llega a desarrollar entre los años 1848 y 1880, y en Rusia entre 1862 y 1914. Agita aquí entonces por primera vez en la historia a un país y a una nación entera. Con respecto a las consecuencias, fueron inmediatas. El mundo entero se conmocionó por los efectos del maquinismo. Tenemos que aumentó el comercio. Es cierto, enormes masas de trabajadores empezaron a congregarse en torno a las grandes empresas manufactureras. También es verdad, pero paralelamente se profundizó la división de clase, ya que el capitalismo aumentó su poder y por tanto se radicalizó la explotación del obrero. Esto originó una ola de descontento, un cuestionamiento muy serio que desembocó directamente en lo que se denominó la cuestión social. En lo que tiene que ver con la encíclica Rerum Novarum. El resultado ulterior que se derivó de este cuestionamiento fue la serie de revoluciones que se produjeron en diversas partes del mundo, en busca de la libertad política y la justicia social y económica. También podemos ver que la revolución industrial, algunos autores, la mayoría de los autores digamos que la dividen en dos etapas. Una primera etapa que llega hasta 1830, ¿sí? Donde vemos y una que inicia posteriormente en 1830. Lo que se va a diferenciar una etapa con la otra es el tipo de energía que producen las máquinas y los tipos de maquinismo que se desarrollaron y también las personas involucradas. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, que va desde 1750 hasta 1830, surgen varios acontecimientos. Tenemos la máquina, la energía, es el vapor, el carbón,
tenemos algunos inventos, como lo mencionamos hace un momento, y tenemos los principales protagonistas, tenemos a Watts y a Easterford, ¿sí? Que inventó lo que es la locomotora. Posteriormente tenemos a 1830, tenemos un conjunto de inventos, tales como el telégrafo, el teléfono, tenemos una serie, un tipo de energía diferente, que es energía eléctrica, ¿sí? Y la energía, y tenemos el petróleo, ¿sí? Como fuente de energía. Esto pues prácticamente engloba, digamos que parte en dos lo que es la historia de la revolución industrial. Una primera etapa donde ya empiezan esos inicios, utilizamos una energía diferente, y una segunda etapa de la revolución industrial cuando se producen, por ejemplo, el primer motor a diésel, ¿sí? Se establece, se utiliza una energía diferente. ¿Ok? Esto es todo. Por favor lean el documento en PDF que se les proporcionó para ampliar la información. Saludos.